Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Quedó ya definida la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, lo sabemos, entre los Capitanes y los Soles de Mexicali. Parecía una buena oportunidad para llevar a un aforo con mayor capacidad a los Capitanes después del éxito que tuvieron en esta temporada 2018. El Palacio de los Deportes despuntaba como una fuerte posibilidad, sin embargo, ya fue descartado. El gimnasio Juan de la Barrera albergará los partidos como local de los Capitanes de la Ciudad de México en la final de la temporada 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, descartando así la posibilidad que el cuadro capitalino pudiera mudarse a un recinto de mayor aforo para la serie ante los Soles de Mexicali. Se descartó que el Palacio de los Deportes pudiera albergar la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, a pesar de contar con un mayor aforo que la actual casa de los Capitanes, el gimnasio Juan de la Barrera. Después de que un usuario de Twitter planteara la posibilidad de mudar los partidos para definir el título de la temporada 2018 de los Capitanes al llamado Domo de Hierro, se explicó que a pesar de que era una buena idea, se debía honrar a quien les dio el espacio y todas las facilidades desde un principio, refiriéndose a la administración del gimnasio Juan de la Barrera. Vianey Zárate, 21 Noticias. Así que ahí están los Capitanes, seguirán jugando en el Juan de la Barrera. Ayer se dieron a conocer ya horarios y fechas de lo que será esta serie final. El primer partido hasta el próximo martes allá en Mexicali, en el auditorio PSF. Los Soles reciben a los Capitanes martes 3 de abril. El miércoles 4 de abril será el segundo juego de la serie también allá en Mexicali y regresa la serie a la capital del país hasta el 7 de abril. O sea, de mañana en 8 regresará la serie para estar sábado y domingo de la próxima semana jugándose aquí en el gimnasio Juan de la Barrera. Hoy se dará a conocer precisamente fechas y costos de los boletos para asistir a esta serie final del equipo de la Ciudad de México, que recordemos está viviendo su primer temporada dentro del circuito de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, y así llegaron a la final de la mano del coach español Ramón Díaz. Y justamente hablando de Ramón Díaz, está muy confiado, dice que se encuentra cumpliendo un sueño con este pase a la final de su equipo. Los Capitanes de la Ciudad de México están a muy poco de lograr el objetivo que se propusieron desde que inició este equipo, ser campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en su primer temporada. Y el primer paso ya se dio al llegar a la final después de derrotar al todavía campeón Fuerza Regia. Yo creo que Capitanes llegó a semifinales con una mentalidad y con un objetivo claro, que era llegar a la final. Y si me preguntáis ahora mismo si estoy satisfecho, diré que sí. Pero Capitanes quiere ser campeón y va a entrenar y va a pelear y va a luchar por ser campeón. Ahora mismo no hay ningún otro objetivo que no sea el de salir campeones. El equipo capitalino está consciente de que ya se dio un gran paso para el deporte del básquetbol en la capital, pero no están conformes con lo conseguido. Saben que el campeonato es lo más importante. He tenido la oportunidad de jugar varias finales y nada más se acuerdan de la persona, de los que quedan campeones. No se acuerdan del segundo lugar, ni a quién venciste, si ganaste el campeón o si te fuiste con récord ganador. Tanto los jugadores, así como el coach Ramón Díaz, recalcan que el éxito para llegar hasta estas instancias ha sido la unión y el buen trabajo que se ha consolidado en el equipo. Quería crear un equipo defensivo, quería crear un equipo donde fuéramos constantes en todo el tema del trabajo y que no nos saliéramos, y creo que se ha conseguido. Los Capitanes comenzarán el camino hacia su primer campeonato en Baja California, debido a que los Soles de Mexicali tienen la mejor posición en la tabla general. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y justo ayer estuvieron hablando mucho de esto de las redes sociales, de la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Será un gran partido. Los Soles de Mexicali terminaron como primer lugar al término de la temporada regular. Son el mejor equipo de la liga esta temporada y enfrentarán a los Capitanes, que es la revelación del torneo. Ya lo decíamos, en su primera temporada llegaron luego a la final, eliminando ni más ni menos que al actual campeón, la Fuerza
regia. Así que eso estuvieron hablando ayer en las redes sociales. Y en estos momentos, hablando ya de hockey sobre hielo, la selección mexicana sub-18 se encuentra disputando su cuarto partido dentro del Mundial de la especialidad allá en Turquía. Está enfrentando a la selección de Bélgica. Al momento la selección mexicana lleva 2 triunfos y una derrota precisamente frente a la escuadra local. Por la noche les traeremos ya el resultado de este encuentro que está desarrollando en estos momentos ahí en Turquía. México frente a Bélgica en el Mundial de Hockey sobre Hielo sub-18. Y hablando de mundiales, vamos a hablar del Mundial de Fútbol porque ya está el primer mexicano ya convocado de manera oficial para esta competencia. Se trata del silbante César Ramos. La FIFA eligió a los 36 árbitros y 63 árbitros asistentes que participarán en el Mundial de Rusia 2018, entre ellos los mexicanos César Arturo Ramos, Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández. Ramos Palazuelos, nacido en Culiacán, Sinaloa, y de 34 años de edad, fue el central de la final del pasado Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Gremio de Brasil. El Comité de Árbitros de la FIFA seleccionó a los colegiados procedentes de 46 países con base en sus habilidades y personalidad, así como la comprensión del fútbol y la capacidad de leer el juego. En los últimos 3 años se llevaron a cabo seminarios de preparación que se concentraron en el juego limpio, la protección de los jugadores, así como la coherencia de los encuentros, informó la FIFA. Los seleccionados para el Mundial de Rusia 2018 participarán en un seminario que tendrá una duración de 2 semanas en abril y se realizará en el Centro Técnico de la Asociación Italiana de Fútbol en Coverciano. Vianey Zárate, 21 Noticias. Esta César Ramos será el árbitro que representa a la CONCACAF en el Mundial de Rusia 2018. Muy lejos, pero muy lejos de ser el mejor árbitro mexicano. Y bueno, vamos a hablar de fútbol porque hoy arranca, se reactiva la Liga MX con jornada número 13 y estamos muy cerca del final de temporada regular. Todos buscan boleto para la liguilla. Monarcas Morelia, uno de ellos, que enfrentará a las 7 de la noche en su casa, el Estadio Morelos, al Guadalajara, que tiene ya muy pocas posibilidades de calificarse, diría yo, nulas posibilidades de calificarse. Y a las 9 de la noche, el Atlas, que otra vez estrena técnico, el tercer técnico en esta temporada, Gerardo Espinosa, a las 9 de la noche frente a Santos Laguna, que es el superlíder allá en la cancha del Jalisco. Se enfrentan en el primer lugar, que es Santos, contra el último lugar de la tabla general, que es el Atlas, esta noche allá en Guadalajara. Y bueno, ya para despedirme, hablando de la Liga MX, todos conocemos al Tuca Ferretti, el técnico campeón actualmente en el fútbol mexicano, dirigiendo a los Tigres, y todos conocemos cómo es su personalidad, un tipo gruñón, un cascarrabias, majadero. ¿no? Sí. Conocemos esa parte del Sin Tuca. pelos en la lengua. Sin embargo, la gente que trabaja con él termina embelesada, dicen que es un gran tipo. Yo que he tratado con él desde este lado también, ya en corto es un muy buen tipo, un tipazo diría yo, pero esa faceta no la conoce la gente. Su esposa tuvo a bien subir un video que demuestra precisamente esta parte, una parte desconocida de este viejo cascarrabias. A ver. Vamos a, quiero aclarar, es su hijo, no su nieto. Vamos a ver. Un bebé toma cualquier fiera. No, pues No, sí, pero aparte cualquier ve- mamá lo está haciendo enojar. Lo también está a la bulleando, o sea, se lo pone y se lo quita. Velo. Ahí está esta faceta poco conocida del técnico de los Tigres como papá, ¿eh? No es- Así no se me es- hace que eres tú, Ricardo. Contrastante. No, aquí dicen que Sí, eres a mí el también se me hace que tú ahí por ahí. Ahí está otra faceta del Tuca, ¿no? A sus 70 años, como papá, algo tiene el viejo que todavía. Muchas gracias, es la información de